estamos en línea con Gustavo Goyoechea, es coordinador del programa de discapacidad de la Universidad de General Sarmiento. Gustavo va a hablar sobre el ajuste en materia de discapacidad. Él además es trabajador no docente de esta universidad, así que bueno, estamos en contacto con él. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por compartir un ratito esta mañana. Gustavo, además, bueno, sos responsable del Frente de Discapacidad de Nuevo Encuentro, así que bueno, compañero querido, básicamente venimos haciendo, te comparto, Gustavo, un análisis, una evaluación de cómo viene afectando en distintos frentes, en distintas áreas, las políticas del Gobierno Nacional de Javier Milei, ¿no? Y bueno, por supuesto, la cuestión de discapacidad no queda por fuera de esto, y nos interesa mucho tener tu mirada respecto a cuál es la situación de las políticas públicas de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, en principio, digo, es una evaluación negativa porque retrocede en cuestión de derecho décadas. El avance que se había logrado, obviamente faltaba mucho, obviamente había una cuestión de que había que seguir trabajando y avanzando, pero digo, lo que genera el gobierno de Javier Milei en cuestión de derechos para las personas con discapacidad y para todo el pueblo argentino es de retroceso catastrófico, digamos. En el caso de las personas con discapacidad se vuelve a abordar modelos viejos, ¿no? Volvemos al modelo médico rehabilitador, considerando a la persona como la discapacidad como una situación de enfermedad solamente, y con todo lo que implica eso, ¿no? Digo, además de esta desregulación patogénica que tiene el gobierno nacional de liberar toda la cuestión del mercado, y sabemos que cuando se libera la cuestión del mercado lo que perdemos siempre es el pueblo. Así que es una evaluación muy negativa, lamentablemente la gente la está pasando muy mal, la población con discapacidad, que generalmente está ubicada en los sectores más vulnerables de la sociedad, digo, con menos recursos en algunos casos y qué sé yo, digo, termina pasándola realmente muy mal. Gustavo, si tuvieras que ahondar un poquito más respecto a esto y ya ir más finito a cuestiones de las políticas, ¿no? O presupuesto, o las políticas, ¿vos dónde notás que están como los puntos más complicados, ¿no? Para el día a día de las personas con discapacidad. Bueno, a un presupuesto ya deprimido se le agrega este recorte y esta devaluación que hace al primer día de asumir el gobierno de Javier Milei, en donde deteriora toda la cuestión económica. Sabemos que, por ejemplo, para las personas con discapacidad son muy importantes las prestaciones de salud, prestaciones en distintos sentidos, la medicación, el transporte, las pensiones. Bueno, cuando se genera esta devaluación y cuando después no se actualiza los precios para los prestadores, por ejemplo, digo, esto hace que después las prestaciones no estén garantizadas. ¿Por qué? Porque los trabajadores y trabajadoras que brindan los servicios de prestación, tanto de salud, de educación, transporte, como digo, son trabajadores y trabajadoras, y en algunos casos evalúan si conviene o no conviene seguir prestando el servicio, porque además de que su salario se devalúa, lo que cobran se devalúa, también lo cobran a 2 o 3 meses eso, ¿no? O sea que facturan hoy para cobrarlo en diciembre, y con una inflación como estamos, con una situación económica, es muy complejo. Eso por un lado, la cuestión de prestaciones. Otra es la cuestión de las pensiones, por ejemplo, ¿no? Digo, hay una intención clara de este gobierno, como lo fue también del gobierno de Mauricio Macri, de quedarse con el fondo de pensiones, por ejemplo. ¿Por qué? El presupuesto que tiene la Agencia Nacional de Discapacidad es el cuarto o quinto más grande del país, ¿no? Y de ese presupuesto total, el 82 y pico % corresponde a las pensiones. Y esto ya venía con la idea de poder empezar a recortar por ahí para sostener el equilibrio, ¿no? Digo, en abril comienza una campaña comunicacional que lo levanta un programa de la Nación Más con Luis Majul, en donde el título de su editorial era la cuestión de la corrupción de las pensiones, poniendo un informe supuestamente hecho por una auditoría hecha por la Agencia Nacional de Discapacidad en tres provincias del interior, en donde se planteaba que el 80% estaba mal otorgado.
y ya presuponían para ese momento los periodistas que entre 500 y 800.000 pensiones, y haciendo una proyección estadística de todos los datos que tenían que quitarse, porque no está mal otorgada. Hizo punta de lanza. Después se repiquetea en medio de comunicación, lo toma sectores de la política del oficialismo, algunos legisladores repiqueteando esta situación, reflotando esta idea de acá no hubo ningún, ¿cómo puede ser que tengamos tanta presión si acá no hubo ninguna guerra? Ya lo hemos escuchado eso hace mucho tiempo. Y después el tema de empezar a tomarlo judicialmente. Lo toma, creo que el hijo, en donde hace la denuncia, tanto Alberto Fernández, a Espósito y a Galarraga, que fueron los directores anteriores de la agencia, por el mal otorgamiento supuesto de las pensiones y la investigación, y después esta cuestión de Adorni, que había salido mostrando la radiografía de un perro, ¿no? Como el sumum de la corrupción del gobierno anterior, cuando no se dan cuenta que la radiografía que había presentado, el expediente que había presentado, era algo que no fue otorgado. O sea que uno se da cuenta ya, digo, de cómo viene la cuestión, ¿no? De esta cuestión de, no importa si hubo pensiones mal otorgadas, que yo creo que ninguna gestión es infalible, digamos, siempre hay cosas para mejorar, pero esto no implica que tenés que recortar 80% de las pensiones. Por eso, digo, hay una cuestión de intencionalidad en esta cuestión de quedarse con un presupuesto. El argumento después se dibuja, pero la intención principal del gobierno es quedarse con ese presupuesto y derivarlo o directamente no gastarlo para sostener y mantener este bendito equilibrio que plantea Caputo también, ¿no? Bueno, tremendo. Esta cuestión. Tremendo, sí. Vigente. Una cosita más, ya se están enviando desde hace un tiempito las intimaciones a las personas con discapacidad para que se presenten a justificar su discapacidad. Le piden que lleven en el transcurso de un mes todos los estudios necesarios para que lo vuelva a evaluar una junta médica y determine su discapacidad. Esto es una cuestión de inhumanidad terrible. Digo, sabemos que muchas veces para conseguir los turnos en los hospitales, como están a veces colapsados, a veces hay mucha gente, y a veces son turnos específicos para estudios específicos, eso no se da en tan poco tiempo. O sea que lo que están planteando es preséntese para justificar con todos los estudios para que la gente no pueda ir. Y ahí empieza el recorte. Complicarle más la vida a las personas, básicamente, en vez de organizar, complicar, ¿no? Es muy muy triste y lamentable, como aparte como si este gobierno empezara de cero, como si ya no hubiera expedientes, carpetas, estudios, ¿no? Me parece que hay algo también ahí medio de desconocer todos los trabajos anteriores previos a esto. Claro, porque la idea no es esa, la idea, lo que hablábamos con una gente el otro día, la idea no es venir a poder generar un mecanismo eficiente. Vos decís, vamos a generar un mecanismo eficiente para reducir los trámites de espera, etcétera, etcétera. No es esa la idea. La idea es poder ajustar, ahorrarse ese presupuesto que en el Excel que arman, vamos a poner de esa manera, le dé redondito al final, cero, equilibrio, no importa quién quiera en el camino. Y en el caso de las personas con discapacidad es muy grave, porque una persona que con discapacidad que no tiene los elementos necesarios para llevar adelante la vida, qué sé yo, medicaciones, tratamiento, se deteriora su calidad de vida y en algunos casos fallece, porque está pasando, porque pasó y está pasando, y es muy triste que pase esta situación. Por eso digo, no importa a quién ajusta. Bueno, hoy tenemos una marcha por el apoyo a los jubilados y a las jubiladas. Digo, este gobierno no tiene corazón, digamos, en ese sentido. Dejó de lado su humanidad en otro lado, por el todopoderoso mercado. Totalmente. El esquema de crueldad que existente es muy fuerte, coincidimos absolutamente. Bueno, por supuesto el sistema de salud para las personas con discapacidad es fundamental, las prestaciones de servicio de salud. ¿Cuál es la situación del programa Incluir Salud, que es la que brinda la cobertura médico-asistencial, ¿no?, a las personas titulares de pensiones nacionales no contributivas? Sí, bueno, la situación, digo, como viene siendo con el resto, también es en deterioro, en franco deterioro, digamos, por esta cuestión de que las medicaciones
hay medicaciones que le está pasando a los jubilados y las jubiladas también, que se están quitando medicaciones del nomenclador de alguna manera. Pasa lo mismo con las personas con discapacidad. Esta cuestión de las prestaciones también afecta a la cuestión de los médicos, digamos, los médicos también son trabajadores y trabajadoras, requieren de un porcentaje de aumento para poder llegar de alguna manera, entre comillas, y eso está afectando directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, no se ajustan los presupuestos, los porcentajes de aumento para llevar adelante esas prestaciones, para poder adquirir la medicación, qué sé yo, en algunos casos uno tiene que ir a conseguir una medicación a La Plata, siendo acá estoy hablando de Malvinas, Argentina, donde vivo yo, tenés que ir a buscarte medicación, y dice, no, tenés que ir a Loma de Zamora, tenés que ir a La Plata. Le digo, loco, no camino. ¿Cómo voy a ir a La Plata para buscarme unos remedios? Eso en todo. Y vos te fijás ahí cómo funciona la cuestión de la salud también en ese sentido para las personas con discapacidad. Acercarse, por ejemplo, te pongo el ejemplo de una mujer con discapacidad que tiene que hacerse control ginecológico, una mamografía. Es muy complejo, primero porque no están los elementos, segundo porque no se dispuso, y segundo porque en este momento a este gobierno no le importa nada de eso. En otro momento se pensaba, había propuestas, había proyectos, estábamos atravesando una situación, es necesario. Ahora, digamos, olvídate, hoy no existe eso, hoy no existe. Y en cuestiones de esto de que me estás hablando de prestaciones, no está. Digo, había una idea del gobierno que circuló hace un par de meses de desregular el sistema de prestaciones, ¿no? Esto quiere decir, hasta hoy, por la ley 24.901, el Estado convoca a las organizaciones, a PAMI, esto que el otro, con organizaciones de la sociedad civil, qué sé yo, en un directorio. El directorio lo coordina, lo preside la Agencia Nacional de Discapacidad, y ahí se regulan las cuestiones de prestaciones, el nomenclador y los porcentajes de aumento para todos. Uh-huh. Lo que proponía con este decreto que se filtró de alguna manera era que se desregule eso y cada organismo arregle el porcentaje de aumento que le corresponde, que si PAMI arregla con los prestadores que tiene. Digo, esto, ¿qué quiere decir esto? Que si esto pasaba, porque esto está en carpeta todavía, si bien se frenó, sigue en carpeta. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas con discapacidad o los prestadores tengan que arreglar con, alguna prepaga Gold, Platino, no sé qué, bueno, va todo bien. Ahora, una obra social más o menos, y ahora incluir salud, no lo van a atender ni los perros. No sé si se entiende. Sí, se entiende perfectamente, y como siempre en contexto de desregulación, de atomización y demás, siempre el que pierde es el más débil, así que me parece que va hacia eso, digamos. Y y otra cuestión fundamental, cuando hablaba esto al principio de el modelo médico rehabilitador, nosotros tenemos una convención internacional que tiene rango constitucional, ¿no? La ley 26378, y con rango constitucional mediante la 27044, por ser un tratado de derechos humanos. De ahí para abajo debería ajustarse toda la normativa para este tipo de cuestiones y enmarcar las políticas públicas en ese sentido. Bueno, la Agencia Nacional de Discapacidad dependía de la Presidencia, de la Secretaría General de la Presidencia. Bueno, era un órgano transversal, estaba en la cuestión, interesante. Después se pasa a la Jefatura de Gabinete, no hace mucho, donde articulaba con los ministerios, por lo menos esa era la idea, no estaba funcionando de esa manera, pero esa era la idea, o por lo menos eso se decía. Y ahora lo pasaron, esta última modificación lo pasaron a la Secretaría de Salud, al Ministerio de Salud, bajo la órbita del Ministerio de Salud. O sea que retrocede la concepción del abordaje de la discapacidad a la salud directamente. Esto que hablamos, la discapacidad no es una cuestión de salud solamente. Hay una deficiencia, sí, que tenemos las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, yo soy una persona ciega, y después están las barreras que impone la sociedad, que es donde surge la cuestión de la discapacidad. Para el modelo que plantea la Convención Internacional, la discapacidad está por fuera de la persona. Se centra en la relación que surge de la persona con una deficiencia y las barreras que impone la sociedad para poder desempeñarla. En el caso del modelo médico rehabilitador que está reflotando este gobierno, la discapacidad es una cuestión particular y personal de la persona, y después lo que hay que hacer es normalizar a la persona para poder incorporarse en la cuestión de la sociedad, en este caso para generar plusvalor para algún capitalista escrupuloso, O sea que retrocedimos en cuestión de política pública un montón.
y retrocedemos también cuando se plantea a la cuestión de la discapacidad como una cuestión que no es política. Yo en ese sentido, desde el espacio, desde el frente, desde el partido, de Nuevo Encuentro, consideramos que la discapacidad sí es una situación política, en tanto atraviesa al conjunto de la sociedad, ¿no? En tanto tenemos 7 millones de personas con discapacidad en el país, en tanto una de cada 4 hogares en el país tiene una persona con discapacidad, y en tanto cuando avanzamos en nuestra edad, digamos, cuando uno va avanzando, va volviéndose más viejito, qué sé yo, siempre o generalmente se atraviesa una cuestión de discapacidad para poder llevar adelante. O sea que, digo, la discapacidad es una situación política, además, ¿por qué? Porque el abordaje que se hace de esa política que se va a generar para la cuestión de discapacidad va a depender mucho de la concepción del mundo que tenga la persona que lo genere, ¿no? En el caso de lo que consideramos nosotros como un gobierno en el campo nacional popular, se basa en la construcción de derechos, reivindicación, recuperación de derechos. En el caso de un gobierno neoliberal que subsume todo el mercado y que destruye la soberanía, y seguramente se basa en los criterios de el que puede producir sobrevive. El criterio para el progreso es la productividad. En ese criterio, un cuerpo improductivo, como seguramente somos considerados las personas con discapacidad, quedamos de lado, subsumidos y marginados, para que nos vayamos apagando de a poco. Esto para nosotros es el despliegue de necropolítica, pero de manera flagrante. Es lo que está haciendo el gobierno nacional, quitando los remedios, por ejemplo, para los pacientes oncológicos, quitando determinados programas de acompañamiento para las niñeces y juventudes, para las personas con discapacidad, en este caso para los jubilados. Es dejar afuera del sistema a los sectores que para ellos no producen y que para ellos generan un gasto. Gustavo, clarísimo tu alocución, coincidimos completamente. Realmente, bueno, habrá que seguir luchando y resistiendo para generar las condiciones de un Estado que pueda entender estos temas desde una mirada integral, desde una mirada inclusiva, desde una mirada mucho más amorosa que esta cuestión meramente, de que atomiza, que aísla, ¿no? Y que excluye. Así que te agradecemos muchísimo por tus palabras, realmente son un aporte importante para nuestro medio, para nuestra radio. No sé si nos quedó algún tema pendiente que te parezca que vale la pena recordar o comentar. Sí, una o dos cositas cortitas. Una es que salimos de esto con organización, con solidaridad, con empatía y con convicciones, ¿no? Digamos, no tenemos que perder eso. Este gobierno nos deshumaniza o intenta deshumanizar de arriba para abajo, atomizando a la sociedad para cada uno pensarse en sí mismo. Lo que tenemos que hacer, por lo menos lo que planteamos siempre, es empezar a mirar al costado, mirar a nuestros amigos, mirar a nuestros hermanos, mirar al vecino, empezar a solidarizarnos, a generar empatía, a romper esa lógica de la crueldad que tiene este gobierno. Tenemos que organizarnos, tenemos que poder tener solidaridad y tenemos que poder reflotar esas convicciones que hicieron grande a este país y que en algún momento pudimos reflotar, y que yo estoy seguro que vamos a poder seguir adelante con este tipo de cuestiones. O sea que, compañeros, organización. Los derechos hay que lucharlos, hay que pelearlos, y sin derecho no se consigue nada, sin lucha no se consigue. O sea que hay que organizarnos, y esa es la idea. Y hoy todos a la plaza a apoyar a nuestros jubilados y nuestras jubiladas. Tenemos que lograr que el Congreso consiga ese 2/3 y manifestarlo y mostrarle a este gobierno que hay un límite y que con determinadas cosas no se puede avanzar. Eso, compañera. Muchísimas gracias. Hasta aquí hemos hablado con Gustavo Goyoechea, trabajador no docente de la Universidad de General Sarmiento, coordinador del programa de discapacidad también de dicha universidad y responsable del Frente de Discapacidad de Nuevo Encuentro. Muchísimas gracias por la comunicación, Gustavo. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias. Saludos.